solidaridad con Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, y el gobierno de Dilma Rousseff. Vamos a colocarnos en la parte frontal para dar inicio formal a este acto solidario. De inmediato nos ponemos de pie para escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Diversas instituciones, movimientos sociales y políticos de la República Dominicana nos hemos aglutinado aquí esta tarde con el objetivo inicial de dar un espaldarazo a un hombre que lo que ha hecho es trabajar en su país y que hoy es blanco de ataques malvados, ataques que no tienen un fundamento que no sea más allá de intereses políticos particulares, sin una razón natural y propia de la realidad. En una iniciativa del movimiento El Sol de Quisqueya, coordinado por la persona del doctor Onofre Rojas, representantes de los demás movimientos y organizaciones aquí presentes, como el movimiento Izquierda Unida, representado por la diputada al Parlacén Marta Pérez, por el Partido de los Trabajadores Dominicanos, el señor Valentín Siriaco, secretario de Asuntos Internacionales de esta organización política. También agradecemos la presencia de los representantes del movimiento Patria para Todos, de la Coordinación de Confederación Sindical de la República Dominicana. También agradecemos su presencia. Queremos destacar la presencia del señor José Oviedo, quien es el coordinador del Foro Sao Paulo, aquí presente con todos nosotros. El bien siempre reinará por encima del mal.
Hay un documento muy especial que hemos preparado para compartir con todos ustedes esta tarde aquí desde la Plaza Simón Bolívar, que va a ser leído a continuación. Los pueblos solidarios, los pueblos agradecidos en los momentos de dificultad con quien ha sido y quienes han sido mano amiga para este país, siempre nos levantamos. Quizás seamos más, aunque a veces en silencio. Es natural ser blanco de ataque cuando en apenas 8 años se saca a más de 28 millones de personas de la pobreza. Ese ha sido uno de los logros principales del expresidente Lula en Brasil para hoy ser blanco de ataque. Vamos a compartir un manifiesto país, un manifiesto de estas organizaciones que hoy concurrimos aquí a cargo de nuestro gran amigo y líder, el doctor Onofre Rojas, para quien pido un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, queridos compañeras y compañeros. Quiero, en nombre del equipo de coordinación y de los compañeros del movimiento Sol de Quisqueya, que hemos tomado la iniciativa de hacer esta convocatoria, quiero expresarle nuestras más sinceras gracias por acoger esta idea, por estar aquí presentes. Hemos considerado que es un deber patriótico, es un deber de latinoamericanos y es un deber de luchar junto a los trabajadores del mundo para que cese esta persecución y esta política de hostigamiento contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, contra el gobierno y el propio Partido de los Trabajadores del Brasil. Agradezco profundamente a todos ustedes, a los compañeros que ya han sido mencionados, así como a otros compañeros valiosos que están acá. Veo a Fernando Peña de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a Emilio Galvá de la Multitud, Manuel Paulino, muchos otros compañeros a quien también le agradecemos su presencia. Voy a aprovechar para leer esta declaración que nosotros queremos sugerir, aunque hemos tomado la iniciativa de hacerla, pero es una declaración que no tiene ningún membrete, que no sea el de la República Dominicana. Aquí en la portada hemos colocado las manifestaciones que se celebraron en el día de ayer de manera multitudinaria en Sao Paulo, en Brasilia y en muchos estados de Brasil, pero que sin embargo la prensa nuestra y la prensa internacional no ha recogido en la misma proporción en que propalaron manifestaciones que no tuvieron la contundencia de estas que se hicieron ayer en Brasil. Y por supuesto, una foto del líder de ese proceso, Lula da Silva. Y lo que dice aquí es declaración de solidaridad con Lula da Silva y el pueblo brasileño. Y la idea es que todos los que podamos estar de acuerdo con la misma, que podamos firmarla
a fin de que nosotros podamos tramitar al PT y a las fuerzas progresistas brasileñas esta declaración desde aquí de la República Dominicana. Esta es una actividad convocada rápidamente en esta semana, es una actividad sencilla, pero es una actividad que nos sentimos orgullosos de realizarlo, lo que estamos aquí, porque lo que estamos aquí, yo creo que tenemos la claridad de saber que Luis Ignacio Lula da Silva es un símbolo, no es solamente un símbolo para los trabajadores y el pueblo de Brasil. Lula da Silva es un símbolo de toda América. Lula da Silva es un símbolo de los trabajadores del mundo. No sé si en la historia se recoge otro caso de un líder obrero que haya logrado trascender y tener la influencia mundial que Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, nosotros estamos aquí porque estamos claros que gran parte de las cosas que están sucediendo están orientadas a cercenar, a terminar, a cortar lo que es la influencia y la participación decisiva de Luis Ignacio Lula da Silva en ese país continente que se llama Brasil y que es fundamental para toda América Latina y el mundo. Entonces, esta declaración dice de la siguiente manera: las organizaciones políticas, sociales y democráticas de la República Dominicana y los ciudadanos y ciudadanas abajo firmantes, hacemos de conocimiento público la siguiente declaración. Considerando que desde el inicio de la lucha contra la dictadura militar y por la redemocratización de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva se convirtió en un ejemplo de determinación, en un símbolo de lucha y justicia para la clase trabajadora y sobre todo para los más pobres. Considerando que Lula siempre ha demostrado discernimiento y serenidad para seguir adelante, impulsando las luchas por las libertades democráticas. Considerando que con el paso de los años y su lucha inquebrantable, el líder metalúrgico se convirtió en presidente de la República, realizando 2 gobiernos valorados en Brasil y en el mundo, no solamente por el crecimiento económico, la valorización del trabajo y la distribución del ingreso, sino por la inclusión social, el desarrollo de la integración latinoamericana y la irrupción tercermundista en los grandes escenarios mundiales. Considerando que Brasil vive un momento decisivo para la supervivencia de la democracia, en la que sectores conservadores utilizan el poder judicial y utilizan los grandes conglomerados de la comunicación para perseguir al expresidente Lula y a sus familiares, con una campaña plagada de mentiras y acusaciones sin pruebas. No presentan ninguna acusación concreta contra la presidenta Dilma Rousseff, mas sin embargo procuran hacerle un juicio político. Considerando que los hechos evidencian que se trata en lo fundamental de una lucha política entre los partidarios de la exclusión, liderado por grupos neoliberales que quieren volver al gobierno, versus los partidarios de la inclusión, que desde hace 13 años promueven justicia, inclusión social y distribución del ingreso,
en el hermano país de Brasil. La justicia debe jugar un rol independiente y no una persecución selectiva como está aconteciendo, pues si se aplicara de manera neutral, los principales acusadores de hoy deberían ser los primeros acusados. Considerando que Lula fue un excelente presidente, democrático, popular y un ejemplo de desprendimiento, de estímulo para la lucha, un símbolo colectivo de las conquistas de la clase trabajadora y de los más necesitados. Considerando que en el gobierno de Lula se avanzó aceleradamente en las mejoras sociales, como la siembra de universidades públicas en todos los estados de Brasil, que quiero decir que esas universidades públicas hoy lo que se está pretendiendo es convertirla de nuevo en centros privados y no que los hijos de la clase trabajadora tengan derecho a la educación superior. El PIB brasileño se convirtió en el séptimo Producto Interno Bruto del mundo. El aumento real del salario mínimo en el gobierno de Lula fue de 53,6%, generando más de 15 millones de nuevos empleos formales y sacando a 40 millones de brasileños de la miseria. Más de 6 millones de empleadas domésticas históricamente marginadas empezaron a tener sus derechos reconocidos. Considerando que con determinación Lula ha contribuido de manera decisiva a la integración latinoamericana, en el estrechamiento de los lazos con los países africanos y en la consolidación de relaciones internacionales más equitativas, acogiendo de brazos abiertos a los refugiados, fortaleciendo la autodeterminación de los pueblos, realizando relaciones sin mandonismo ni subordinación, sosteniendo con firmeza la bandera del entendimiento y de la coexistencia pacífica. Frente a estos hechos, denunciamos la sórdida y profusa campaña movida por sectores conservadores que utilizan el Poder Judicial y los medios para perseguir al expresidente y a su familia. Y porque tenemos confianza en la ejemplar trayectoria de Lula y porque además nadie ha podido demostrar que sus modestos bienes tengan un origen ilícito, que es una de las principales acusaciones que le vienen realizando. Considerando que con el fin de imposibilitar la candidatura del carismático líder obrero y popular, importantes medios de comunicación desinforman y reproducen de manera generalizada manipulaciones y distorsiones de los hechos. Considerando que en su afán de tomar el gobierno y evitar el regreso de Lula al poder, sectores conservadores y antidemocráticos pretenden desconocer la decisión de más de 54,5 millones de brasileños que eligieron democráticamente a la presidenta Dilma Rousseff y que hoy, mediante subterfugios legales y una feroz campaña, se pretende producir un golpe de Estado cercenando la democracia y la constitucionalidad en el Brasil. Frente a la relevancia de la lucha política en curso en Brasil y sus repercusiones, no solo internas, sino para los sectores progresistas de todo el mundo, estamos firmando aquí en Santo Domingo y en la República Dominicana esta declaración como expresión del más firme apoyo y solidaridad con el expresidente Lula, con el pueblo brasileño y con todos los trabajadores del mundo. Aquí
en esta plaza Simón Bolívar, en esta intersección donde se conjuga esa expresión de la lucha que fue Bolívar en América y la expresión de lucha de Máximo Gómez con la libertad de Cuba y en sus luchas en las guerras restauradoras, nosotros queremos decir aquí que debemos levantar las banderas para que podamos decir que viva Lula da Silva, que viva el pueblo brasileño y que vivan todos los obreros del mundo que están representados en su persona. Muchas gracias. Una cosita que quiero decir es que la idea es que firmemos este documento. Y entonces yo le prometí a una persona que este acto se lo dedicábamos a él también. Es un compañero que cumple años y que hoy le dimos las felicitaciones, que es el compañero Esteban Díaz Jaques, presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Un enorme compañero, amigo del compañero Lula. Y Esteban Díaz Jaques y José González Espinosa fueron entonces las personas que firmaron esta primera declaración. Así es que felicitaciones al compañero Esteban Díaz Jaques, a quien le deseamos que tenga una recuperación de su salud, porque lo necesitamos. Bueno, pues siento que declaraciones tan enérgicas y tan certeras como la leída aquí por don Onofre merecen un aplauso todavía un poquito más fuerte. El Foro de Sao Paulo también ha querido solidarizarse por escrito con Luis Ignacio Lula da Silva y el pueblo de Brasil. Han escrito lo siguiente: hoy como ayer, siempre estaremos del lado del compañero Lula, del Partido de los Trabajadores y del gobierno constitucional de la presidenta Dilma Rousseff. Como demócratas, patriotas y revolucionarios del Caribe, repudiamos enérgicamente las maniobras y planes golpistas de los nostálgicos de la dictadura militar, del modelo neoliberal y de la sumisión externa. Frente a los atropellos y vejámenes contra el expresidente Lula, el PT, el Instituto Lula y otras entidades en Brasil, persona del campo de izquierda y progresista brasileño, expresamos nuestra indignación y condena al pueblo y al mismo tiempo queremos reiterar nuestro reconocimiento y admiración a la figura y obra del amigo y compañero Luis Ignacio Lula da Silva, ejemplo brasileño, continental, líder político y estadista de dimensión mundial. Estas son las palabras del Foro de Sao Paulo. Firma José Oviedo Landestoy, coordinador nacional del Foro en República Dominicana. El gordo Oviedo, gritan por ahí. Bueno, pues ahora aquí vamos a colocar una mesa donde cada uno de los presentes podrán firmar el documento en solidaridad. También será entregado un documento preparado por el Foro Sao Paulo. A cada una de las organizaciones presentes aquí queremos agradecer en nombre del Sol de Quisqueya y de cada uno de todos nosotros como tal
su presencia en solidaridad con Lula, en solidaridad con el pueblo de Brasil, que intereses ocultos hoy amenazan con la estabilidad social y macroeconómica de este país. El bien siempre triunfará sobre el mal. Y nosotros, tal como apuntaba Onofre, que en el día de ayer acontecieron esos dos grandes actos en Brasil, tanto en Sao Paulo, en la Plaza de Sé, donde concurrieron más de 30.000 personas a manifestarse en apoyo y en solidaridad, igual que en Río de Janeiro, en la Plaza da Carioca. Hoy nosotros, como el pasaje de la viuda, hemos acudido aquí en un reducido grupo, pero de mucha fuerza, de mucha solidaridad y de mucha entrega. Que viva la República Dominicana, que viva el gobierno de Brasil, que viva Luis Ignacio Lula da Silva, que vivan los hombres y mujeres de buena voluntad en todo el mundo. Muchísimas gracias. Somos la parte más pequeña de la patria. Somos el sol que rompe. Entonces, mientras firmamos, apostamos nuestra firma en el documento, hay unas participaciones que tendremos aquí ahora, y este es el momento de esa participación. Las personas que firmaron inicialmente, ya no es necesaria su firma, pero sí lo que llegamos de último, podemos firmar. Entonces los turnos de participación pueden pasar por aquí. Vamos a llamar entonces a la diputada Marta Pérez con su participación en este momento. Señoras y señores, con nosotros la diputada Marta Pérez. Buenas noches, compañeras y compañeros. Primero queremos enviarle, en nombre del Movimiento Izquierda Unida, un fuerte abrazo fraternal de felicitación, deseándole salud y larga vida al compañero Esteban Díaz Jaques, presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Agradecer también la invitación que nos cursara el compañero Onofre Rojas, presidente de Sol de Quisqueya, para esta actividad de solidaridad y apoyo con la democracia brasileña. Nosotros, además de las palabras del compañero Onofre y de los documentos que se están compartiendo con nosotros, queremos decir brevemente lo siguiente. Cada uno de nosotros aquí presentes, personas progresistas, revolucionarias y de izquierda, con una visión democrática
para el mundo y para la lucha de nuestros pueblos, debemos de crear conciencia de que lo que sucede hoy en Brasil con el presidente Lula da Silva, y le digo presidente porque fue un hombre que desde el gobierno sentó precedencia de cómo se manejan las políticas sociales en favor de un pueblo, y por eso sigue siendo el eterno presidente de los brasileños y brasileñas y de todos los pueblos que luchan todavía por lo que él logró en Brasil desde el gobierno. Cada uno de nosotros tenemos que crear conciencia en la base de nuestras organizaciones, en la dirigencia también y en los pueblos, sobre lo que sucede en Brasil. Eso no es más que una de las acciones que están formando parte del método del toque blando. Ese toque blando que están aplicando las oligarquías imperialistas y hegemonistas. Ese toque blando que están aplicando los sectores conservadores externo e interno en todos nuestros países. Porque les molesta el avance que han tenido los pueblos, sobre todo en estos países donde hay gobiernos progresistas de izquierda y revolucionario. Lo que sucede en Brasil no es más que una consecuencia de eso. Y tenemos que crear las ideas unificadoras de diálogo, de solidaridad, para ofrecer apoyo en todos los sentidos, sobre todo apoyo moral y político a estos pueblos, a estos gobiernos y a estos líderes que se encuentran en estas situaciones. Lo que está pasando en Brasil con Lula y con Dilma no es más que una modalidad de lo que está pasando en Venezuela, en esa República Bolivariana de Venezuela. Chávez, el comandante Chávez, la colocó en lo que hoy es para ese pueblo con todas las conquistas sociales, y lo que hoy está padeciendo ese pueblo es consecuencia de ese método, de esas oligarquías. Eso mismo está pasando en Ecuador. Eso mismo está pasando en Bolivia. Ese referéndum que perdió Evo en las urnas y que no lo ha perdido en la voluntad de su pueblo que lo eligió, obedece a ese método. Eso mismo está pasando en El Salvador, aun cuando el FMLN es gobierno. Eso mismo puede pasar en Nicaragua, que hasta ahora es el único país con gobierno de izquierda que no está tocado directamente con esos sectores oligárquicos. Entonces, para poder vencer esas consecuencias, tenemos que saber las causas y de dónde salen, y esa es la pura realidad. Así es que, compañeras y compañeros, concienticemos a nuestros pueblos, concienticemos a nuestros militantes para que actividades como esta, donde se ha expresado esa solidaridad plena a Lula da Silva, a Dilma Rousseff y al PT, nosotros podamos tener en las manos esas acciones alternativas que puedan vencer esas ideas macabras de estos sectores. De lo contrario, nos van a hacer echar pasos atrás en los cientos de miles de pasos y logros adelante que hemos logrado las organizaciones de izquierda progresistas y revolucionarias en América Latina. ¡Viva la solidaridad de los pueblos! Atrás con estas maniobras macabras contra el presidente Lula. ¡Viva la democracia brasileña! Muchas gracias. Acto seguido vamos a escuchar al secretario de Asuntos Internacionales del Partido de los Trabajadores Dominicano. Con nosotros, Valentín Siriaco. Buenas noches, compañero Onofre Rojas, presidente y líder del movimiento político Sol de Quiqueya. Compañera Mirta Pérez, diputada de izquierda y también
gran y distinguida personalidad que se ocupa de representar el país en Latinoamérica. Compañero José Ernesto Landestoy, amigo personal del camarada y amigo Lula. Compañero Máximo de la Cruz, secretario de organización del Partido de los Trabajadores Dominicanos, y compañero Pedro Pablo Díaz, miembro de la dirección política del PTD. Primero quiero agradecer la gran distinción del compañero Onofre Rojas y el movimiento Sol de Quiqueya a tomar en consideración en este acto a nuestro querido presidente Esteban Díaz Jaque. Le agradecemos infinitamente la mención. En segundo lugar, el Partido de los Trabajadores Dominicanos saluda y comparte la iniciativa que ustedes, con mucho juicio político, han asumido en la tarde de hoy de apoyar al compañero Lula, al Partido de los Trabajadores y al gobierno de Brasil. Entendemos que es una posición digna, en el sentido de que el compañero Lula no es simplemente esas 4 o esas 2 sílabas. Lula representa un ícono de la clase obrera, no solo de la clase obrera de Brasil, sino un ícono de la clase obrera mundial. Lula fue capaz, luego del derrumbamiento y derrocamiento de las dictaduras en América Latina y del Brasil, de asumir con responsabilidad, siendo un joven, la constitución de un partido político que surge a la luz pública el 10 de febrero de 1980 y que años después, a través de la lucha sistemática y persistente, logró el poder político en Brasil. Es decir, cuando hablamos de Lula, no estamos hablando de un expresidente del Brasil, estamos hablando de un gigante de la lucha de la clase obrera de Brasil e internacional. El Partido de los Trabajadores Dominicanos se solidariza y apoya irretritamente la lucha que hoy día desarrolla el pueblo de Brasil para quitar de la mentalidad oscura, no de los sectores oscuros y recalcitrantes de Brasil, sino de la mente del imperialismo norteamericano que trata sin desmayo de debilitar, de derrocar a los gobiernos democráticos que se han instaurado dignamente y con la lucha del pueblo en América Latina. El Partido de los Trabajadores Dominicanos entiende que nos encontramos en estos momentos en un proceso donde el imperialismo norteamericano y sus aliados tradicionales tratan de debilitar estos movimientos utilizando una nueva modalidad de golpe de Estado. Es decir, ya los países y el mundo no resisten el golpe de Estado militar. Y los norteamericanos ahora lo que buscan es esta nueva fórmula. Tenemos que enfrentarlos porque nos ha costado mucho a los revolucionarios del mundo lograr vencer a las fuerzas tradicionales de derecha y conservadora en América Latina, para nosotros ahora quedarnos de brazos cruzados frente a estas maquinaciones. Adelante, compañeros y compañeras. La clase obrera, el obrero, no tiene patria. El obrero es
del mundo y nosotros tenemos que estar con la lucha de la clase obrera si en verdad somos revolucionarios. Adelante. Fueron las palabras de Valentín Siriaco en representación del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Reiteramos las gracias a cada uno de ustedes. En nombre del doctor Onofre Rojas, en nombre de cada uno de nosotros, gracias, gracias, gracias a todos. Buenas noches.